La vida de un hombre puede ser una línea recta, o puede ser un garabato lleno de curvas. La de él fue un garabato. Antes de todo, era un chico común, uno más en un barrio cualquiera. No tenía familia que lo atara, ni grandes fortunas que le marcaran el camino. Su vida era sencilla. Se levantaba, trabajaba, volvía a casa. Siempre lo mismo. Una rutina gris, como el cielo de invierno. Pero dentro de él había algo que no encajaba. Un deseo que crecía en silencio. No era ambición de poder ni de dinero. Era otra cosa. Era hambre de mundo, de ver lo que mostraban las películas viejas. Soñaba con Europa. Con esas calles de piedra que habían visto pasar siglos. Con los cafés de París y las plazas de Roma. Lo veía en los libros y en las postales. Para sus vecinos era una locura. Un delirio de alguien que no tenía los pies en la tierra. ¿Europa? Eso era para otros. Para los que nacían en cuna de oro. Pero él no escuchaba. O fingía que no escuchaba. Juntaba cada peso, cada centavo. Trabajaba doble turno. Comía lo más barato. Todo para alimentar ese sueño que parecía imposible. La gente lo miraba con lástima. Pobre pibe, decían, no sabe lo que es la vida. Pero él sí sabía. Sabía que la vida era eso que pasaba mientras los demás hablaban. El día llegó. Con un pasaje de avión, el más barato que encontró, se fue. El billete era solo de ida. Una apuesta total. No llevaba mucho. Apenas una maleta con ropa modesta y un par de zapatos gastados. Se despidió sin hacer ruido, sin fiestas ni abrazos largos. Simplemente desapareció una mañana. Se fue solo, como había vivido siempre. Su destino era España, la puerta de entrada a ese continente que lo llamaba. No tenía un plan detallado, solo una idea fija: vivir. Vivir de verdad, aunque fuera por un tiempo corto. Dejar de ser una sombra en su propio barrio. Su aventura comenzó en Madrid, luego siguió por Italia, Inglaterra y Francia. Cada ciudad era un mundo nuevo, un descubrimiento. Durante el día, era un viajero más, un fantasma con mochila. Buscaba los hostales más económicos, esos con habitaciones compartidas donde el ruido no te dejaba dormir. Comía sándwiches en los parques, caminaba hasta que le dolían los pies para no gastar en transporte. Ahorraba cada moneda como si fuera la última. Era un experto en sobrevivir con poco. Era el mismo chico de siempre, el de la clase media baja, pero en otro escenario. Un actor secundario en una obra que no era suya. O eso parecía. Pero en su maleta, debajo de las remeras viejas, guardaba un tesoro. Un secreto. Era su arma para conquistar la noche. Un traje impecable, cortado a la medida. Una camisa blanca, casi luminosa, y una corbata de seda que había costado más que toda la ropa junta. Era el uniforme de otro hombre. Un hombre que él no era. O que sí era, pero solo cuando se ponía esa ropa. Era su disfraz. Su pasaporte a otro mundo. Durante el día, era invisible. Un turista pobre. Pero cuando caía el sol, la transformación comenzaba. El chico común desaparecía. Y nacía un caballero elegante. La magia sucedía cada noche. Se duchaba en los baños compartidos del hostal. Se afeitaba con cuidado. Se ponía su mejor ropa. El traje le cambiaba la postura. La corbata le daba seguridad. Se miraba en el espejo roto del baño y no se reconocía. Ya no era el pibe que contaba monedas para un café. Era alguien. Alguien que parecía pertenecer a los lugares caros. Salía a la calle y caminaba con un aire distinto. Con la confianza de quien tiene el mundo en el bolsillo, aunque su bolsillo, en realidad, estuviera casi vacío. Pero eso nadie lo sabía. La apariencia, a veces, lo es todo. Su destino eran los bares de los hoteles de lujo, los restaurantes exclusivos, los clubes a los que solo se entraba con invitación, lugares a los que nunca podría pagar ni una copa. Pero él no iba a pagar, iba a actuar. Entraba con decisión. Saludaba al portero con una inclinación de cabeza. Se sentaba en la barra como si fuera el dueño del lugar. Pedía un vaso de agua con gas y limón. Y esperaba, observaba. Su carisma era natural. Su sonrisa, honesta. Y su aspecto, impecable. Parecía un millonario excéntrico. Un heredero aburrido de su fortuna. Un artista bohemio con un mecenas generoso. No tardaba en llamar la atención. La gente se le acercaba. Hombres de negocios, curiosos por su historia inventada, y mujeres,
mujeres hermosas, atraídas por el misterio. Él hablaba poco, pero escuchaba mucho. Contaba historias vagas, llenas de encanto. Hablaba de arte, de viajes, de sueños, nunca de dinero. Los ricos nunca hablan de dinero. Y así, la noche avanzaba. Alguien le invitaba a una copa, luego a otra. Le presentaban a sus amigos, lo invitaban a sus mesas, lo trataban como a uno de los suyos. El chico del hostal barato se convertía por unas horas en el rey de la fiesta. Así vivió durante meses. Una doble vida perfecta. De día, exploraba cada rincón como un mochilero más. Museos gratis los domingos, parques públicos, mercados callejeros. De noche, cenaba en los restaurantes más finos de París, invitado por una condesa anciana y solitaria. Bebía champán en yates anclados en la Costa Azul, rodeado de gente que hablaba de acciones y caballos de carrera. Su encanto era su moneda. Su belleza y su conversación eran su capital. Nunca pedía nada, pero siempre recibía invitaciones a fiestas, a casas de campo, a viajes cortos. La gente rica a veces se aburre, y él era una novedad, un soplo de aire fresco. Las mujeres eran una parte importante de su aventura. Se enamoraban de su espíritu libre, de su mirada profunda que parecía esconder grandes secretos. Él era un caballero. Las trataba con un respeto que ya no se veía. Les regalaba su tiempo, su atención, y ellas le regalaban experiencias. Una semana en un castillo en el Loira, un fin de semana en Londres, un paseo en góndola por Venecia. Él vivía un sueño prestado. Sabía que era temporal, que era una ilusión, pero la disfrutaba cada segundo, porque la vida, al final, es una suma de segundos, y sus segundos estaban siendo inolvidables. Francia fue su escenario principal. Allí perfeccionó su arte. Aprendió a hablar francés con un acento encantador, conocía los mejores lugares. Se movía por los círculos más exclusivos de París, como si hubiera nacido allí. Nadie sospechaba. Nadie preguntaba por su pasado. En ese mundo, lo único que importa es el presente. El carisma. La capacidad de entretener. Y él era un maestro en eso. Vivió historias que parecían sacadas de una novela. Bailó hasta el amanecer. Tuvo amores fugaces pero intensos. Se sintió vivo. Más vivo que nunca. Cada día era una página en blanco que él llenaba con aventuras. Pero todo tiene un final. Las ilusiones no duran para siempre. El traje empezaba a mostrar el paso del tiempo. Su rostro también. La juventud no es eterna. Y el juego, tarde o temprano, cansa. Un día se dio cuenta de que ya no era el mismo chico que había llegado a Europa. Había vivido demasiado. Había visto demasiado. El personaje se había comido a la persona. O quizás, la persona se había convertido en el personaje. Sintió que era el momento de volver. De cerrar el círculo. El telón de su gran obra europea estaba a punto de caer. Sin aplausos, sin despedidas. Como había empezado. Volvió a su país. Ya no era un joven, era un hombre mayor. El tiempo había dejado su marca en su pelo y en su piel. Regresó al mismo barrio del que se había ido. A una vida sencilla, como la de antes. Alquiló un pequeño apartamento. Consiguió un trabajo modesto. La gente que lo había conocido ya no estaba. O no lo recordaba. Para el mundo era un viejo más. Un hombre solo, sin esposa, sin hijos, sin familia. Alguien que no había construido nada. Alguien que no tenía nada material que mostrar por todos esos años vividos. A veces, sus vecinos lo veían sentado en un banco de la plaza, mirando a la nada. Pensaban que era un hombre triste, un hombre vacío. Se equivocaban. No estaba vacío, estaba lleno, lleno de recuerdos. En su mente, volvía a caminar por las calles de Roma. Volvía a bailar en París. Volvía a navegar por la costa italiana. Recordaba las caras, las risas, las conversaciones, las noches de lujo y los días de ingenio. Nadie podía ver ese tesoro, era solo suyo. Un tesoro que no se puede comprar ni vender, un tesoro que no se gasta, no se arrepentía de nada. Podría haber tenido una vida normal, una esposa, hijos, una casa, una vida como la de todos. Pero eligió otra cosa, eligió la aventura, eligió vivir sin miedo. Agarró la vida con las dos manos y la exprimió hasta la última gota. Prefirió tener historias que contar a tener cosas que mostrar. Prefirió los recuerdos a las posesiones. Fue una elección, su elección. Y estaba en paz con ella.
porque sabía que había vivido de verdad, a su manera, con sus propias reglas. Y eso es más de lo que muchos pueden decir. Ahora está solo, sí, pero no se siente solo. Lo acompañan sus fantasmas, los fantasmas de su juventud, de sus amores, de sus aventuras. Y esos fantasmas son buena compañía. Al final de la vida, lo único que nos queda es lo que hemos vivido. El dinero se va, la belleza se marchita, las cosas se rompen. Pero los recuerdos, los buenos recuerdos, esos se quedan para siempre. Y los suyos valían más que cualquier fortuna. Porque nadie, absolutamente nadie, podía quitarle lo bailado. Y él, créanme, había bailado mucho.